Hola, sí, muy buenos días. Somos esos católicos que se alegran, que se entusiasman, que creen en Jesús. Y por eso iniciamos este programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor, Padre de bondad, en tus manos colocamos esta enseñanza que no viene de nosotros, sino que viene de ti, que nos muestra el camino que debemos seguir en medio de las dificultades y los problemas. Y ese camino eres tú en quien debe recibir nuestra confianza y nuestra fe. Así que te entregamos este programa y nuestras vidas con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, muy buenos días. Buenos días, Padre Sergio, ¿cómo está hoy? Bendecido, feliz porque mucha gente se matriculó y se registró para el curso de lectores. Personas que ya habían sido lectores en sus iglesias vienen a seguirse formando aquí al apostolado hispano y pues estamos muy felices de que las personas regresen y se formen cada día más. Qué bueno, eso es bien importante que vengamos aquí a prepararnos, que todos los que están animados en sus parroquias y sean nuevos vayan y hablen con sus párrocos. Esa es la forma como la manera como se trabaja aquí el ministerio de lectores. Ustedes van y hablan con sus párrocos, les dicen yo quiero ser lector, y entonces el párroco les dice vayan y se forman en el apostolado hispano y se envían acá. Aquí yo ya he mandado varios lectores que ahorita están ejerciendo ahí su ministerio en la Divina Misericordia. Y que lo hacen muy bien, ¿no? Ajá, Les así ayuda es. la formación, la da el padre Manuel Solórzano, Así es. que está haciendo su doctorado en liturgia, ya está haciendo su tesis doctoral. Es una persona que sabe mucho y que nos va a instruir bastante. Así que hoy es desde las 2:30 hasta las 5 de la tarde para los que van a hacer los dos módulos que ya han sido lectores. Los que no habían sido lectores fueron las 2 semanas pasadas. Así que estaremos estos dos próximos sábados, hoy y el próximo, en la formación de los que ya han sido. También, como todos los sábados, tenemos las pruebas del COVID. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde estamos mirando esta posibilidad de no contagiar a más personas. Y la prueba, ¿para qué es importante? Para saber si yo estoy contagiado. Muchas personas han decidido no vacunarse. Yo los invito a que se vacunen, pero si no se han vacunado, por favor háganse la prueba constantemente para evitar contagiarse y pasar ese contagio a sus seres queridos, a otras personas. Así que desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde está el bus aquí en el apostolado hispano, en el 2525 Main Avenue. Y es gratis, no hay ningún problema. También ya empezamos a vender las entradas para la gala del apostolado hispano, que será el 24 de septiembre. Y en esa gala honraremos este año al padre Pedro Núñez, quien ha sido fundamental para la evangelización de los hispanos en Nueva Orleans. Fue el que trajo aquí la renovación carismática. También trajo Eli, también trajo Escuela San Andrés. Y bueno, ha ido predicando por todo el país y sigue predicando a través de EWTN, a través de la radio y la televisión. Así que lo vamos a honrar, ¿no? Un hombre Qué bueno, de sí, mucho. Padre, que le dedicó toda su vida, su ministerio a evangelizar, a predicar la palabra de Dios, a enseñar la doctrina de la fe. Y pues ahí vemos los frutos en todas estas personas que han aprendido de sus libros, de sus enseñanzas, de este último libro que Conozca Primero su Fe Católica, que acabó de salir, sobre preguntas fundamentales de la fe. Entonces, un hombre que realmente ha trabajado y que tiene ese hermoso carisma de predicar la palabra de Dios con sencillez y con bastante profundidad. Entonces, qué bueno que vengamos nosotros a acompañar, y además de decirle gracias a él, pues ayudamos a los niños de nuestra arquidiócesis, de nuestras comunidades hispanas, para que puedan estar en una escuela católica y para que se puedan educar. Qué maravilla, qué forma bonita de honrar y de ayudar a las personas. Entonces, ahí está, Padre, y cada año hay como una temática, ¿verdad? Cada año hay una temática. Este año va a ser blanco y negro. Entonces, sí, más o menos. Usted ya está de negro, yo estoy de blanco. Los dominicos nos vestimos de blanco, por eso será blanco y negro. Y bueno, le damos gracias a Dios por el servicio del Padre Pedro. Y con lo que se recoge de esta gala, tenemos un fondo que se llama Santo Tomás de Aquino, que es una ayuda financiera, sobre todo para los niños que se han atrasado con la pensión. El colegio nos escribe, nos dice, hay tantos niños hispanos, deben tanto. Y de lo que nosotros hemos recogido, mandamos un granito de arena para cada uno de los niños. Nunca se queda un niño sin recibir una ayuda. Siempre mandamos algo para que estos niños puedan tener la alegría de recibir algo de parte del apostolado hispano en Nueva Orleans. Qué bueno y qué bonita obra, Padre.
y eso realmente nos debe motivar a nosotros a ayudar. Así no podamos ir a la gala, decir, mire padre, esto es para los niños, esto es para ese fondo de Santo Tomás. Qué bonito que lo hiciéramos y que ayudáramos con esta causa tan hermosa de poder ayudar a estos niños a que puedan tener un estudio y no que tengan que salir a trabajar a los 12 años, sino que puedan realmente ir allí, educarse, aprender a leer, aprender varias cosas y tener una vida normal como la de cualquier niño. Entonces, queridos hermanos, podemos hacer parte de ese sueño de los niños. Entonces pongámonos la mano en el corazón y metámosla al bolsillo. Muy bien, muy buen consejo, me gusta ese consejo. Ya va a ver, padre, yo voy a comprar una mesa, bueno, mi papá. Bueno, muy bien. Les quiero contar también que llega la Virgen Peregrina de Fátima. Yo tuve el privilegio hace unos años de presidir las misas y la recepción de la Virgen. Este año ese privilegio le toca al padre rector o párroco de la iglesia Francisco Javier, que queda en Old Metairie Road. Y esto será el día 21 de julio, llegará la Virgen. Desde las 6 de la mañana será una misa para recibir a la Virgen, después habrá rosario, hora santa, conferencias, y a las 6:30 de la tarde será la clausura. Es un día para estar todos nosotros alrededor de la Virgen este 21 de julio, así que pónganlo en su calendario y piensen en venir. También para los hombres y las mujeres nos han venido preguntando cuándo se van a hacer los retiros de Emaús. Ya tenemos fechas, ya se lo había prometido. Para registrarse pueden entrar a www.apostoladohispano.org, ahí dice Emaús. De acuerdo a su retiro, usted le da un clic y ahí sale poner su nombre, su dirección, su teléfono, un contacto de emergencia. ¿Cuánto va a costar el retiro? Más o menos $100 y empieza el viernes desde las 5 de la tarde. Se está el sábado todo el día y se termina el domingo más o menos a las 3 de la tarde. Pareciera mucho tiempo, pero no es mucho tiempo. Normalmente cuando las personas van dicen, wow, se nos pasó el tiempo volando, fue muy rápido esto, ¿cuándo podemos volver? Y después pueden volver ya como servidores a ayudar a las demás personas. Así que el retiro de hombres será septiembre 10 al 12 y el de mujeres será octubre 29 al 31. Llame ya, haga su reserva, porque siempre los cupos son limitados, así que necesitamos que por favor se registren para nosotros tener todo lo que se necesita para el retiro listo y poderles dar una atención como ustedes se lo merecen. Y también nos vamos preparando desde allá para el Día de la Hispanidad, que será el 12 de octubre aquí en el Apostolado Hispano. Tendremos una misa con bailes folclóricos, con todo muy bonito, porque tenemos que celebrar nuestra hispanidad, porque el mes de la hispanidad empieza desde septiembre 15 hasta octubre 15, por eso nosotros el 12 celebramos la misa de nuestra hispanidad. Estos los anuncios por ahora, ¿no? Bueno, padre, quería añadir una cosita, y es que pues este lunes me reuní con la Legión de María, no sabía, y el padre me pidió que me reuniera con la Legión de María, y la Virgen Peregrina también va para la Divina Misericordia el 19 de julio, lunes 19 de julio, y vamos a empezar a las 9 de la mañana con la procesión de entrada, y luego vamos a tener el rosario cada hora. ¡Qué bonito! Vamos a tener el Ángelus a las 3 de la tarde, la Divina Misericordia, a las 4 el rosario patriótico por la paz de nuestros países, por la paz de este país, y terminamos a las 5 con hora santa, y a las 6 vamos a tener la charla del Señor, del que custodia la imagen, y a las 6:30 tenemos la misa. Esto va a ser el 19 de julio, 2 días antes, que va a estar en San Francisco, que también va a estar ahí la Virgen Peregrina, que recuerden que la Virgen Peregrina fue aquella Virgen que fue hecha con todas las indicaciones de la última mujer, de la Sister Lucía, que recibió el mensaje de la Virgen. Entonces esta es la Virgen que fue hecha con las indicaciones que ella dio. Wow, qué bonito. Bueno, sí. Pero ya vamos a entrar a nuestro evangelio del día de hoy, que es rico, que es hermoso. Es tomado del Evangelio según San Marcos, así que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua.
Jesús dormía en la popa reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso evangelio el que nos toca a nosotros el día de hoy. Seguimos mirando lo que se nos ofrece a nosotros aquí en este día. Y a veces pareciera que el video falla, pero no está fallando. No, Padre. Okay. No, estamos bien, porque el sonido a veces nos ha fallado, pero vamos a continuar muy bien y no vamos a tener miedo y vamos a tener fe. Así es. Entonces, hoy vemos que se está enfrentando una situación muy difícil. Sabemos que para todos la vida es dura, nunca ha sido fácil. Pero ¿qué es el mensaje del Evangelio de hoy? Lo vamos a descubrir, pero principalmente es que tenemos que afianzarnos a Jesús, porque la vida no es fácil, la vida es dura, y hoy hay unas preguntas muy difíciles que Jesús nos hace. ¿Cómo no tener fe? ¿Por qué tienen miedo? ¿Acaso no tenemos fe? Así que, Padre Luis Carlos, ¿qué nos queda para el día de hoy? Bueno, Padre, vámonos con la primera frase de Jesús, que es bastante importante para reflexionar en este evangelio. Porque primero que todo, Jesús le está diciendo a los discípulos, les está haciendo una invitación, que es algo que no solamente lo vamos a considerar como algo geográfico, y es aquello de vamos a la otra orilla del lago. El paso de la otra orilla del lago indicaba que era un paso desde donde ellos estaban confortables, donde ellos estaban cómodos, con fe, con gente que tenía fe y que creían. Entonces era como que todo estaba bien. El hecho de pasar al otro lado del lago era pasar allí donde estaban los paganos, allí donde estaban aquellos que no creían en lo mismo. O sea, es pasar de la comodidad a la inconformidad, a aquellos que no creen lo mismo que yo. Entonces, primero que todo, esa invitación que les estaba haciendo el Señor era una invitación fuerte, era vamos a dejar las comodidades y vamos allí y nos vamos a incomodar porque vamos a evangelizar. A eso es que yo los he llamado. Entonces, en esa primera invitación vamos a mirar no algo solamente geográfico, de pasar de un lado, de un lugar geográfico a otro, sino de pasar de un lugar espiritual al otro, de un lugar de comodidad a un lugar en donde yo tengo que salir de mí mismo, entregarme con los otros y compartir el hecho de estar con el Maestro. Entonces, esas son dos actitudes que muchas veces nosotros podemos tener a la hora de evangelizar. Absolutamente todos, cuando estamos hablando de evangelización, no crean que solamente es el Padre Sergio y el Padre Luis a través del programa los fines de semana, sino que somos todos. Entonces, pueden haber dos actitudes. La primera es la actitud de que yo ya recibí y ya me quedo quietico y me quedo en este lado del lago. Y me quedo ahí, simplemente podemos tomar esa actitud de atrincherarnos con lo que yo ya sé y listo. O la otra actitud es salir de mí mismo y pasar a la otra orilla, ir a evangelizar a todos aquellos que no han escuchado esa buena nueva que yo ya he recibido, a ir a compartirles a todos aquellos que no han recibido la Eucaristía lo que yo experimenté la primera vez que la recibí o cuando la recibo, ir a compartir con aquellos otros que Dios está conmigo, que Dios está en la barca y que yo no tengo miedo. Amén. Entonces yo me salgo de mí mismo y voy y enfrento esos temores. Y Amén. Eso era lo que estaba pasando en ese paso de un lado al otro. Lo más interesante que hay que ver es que la invitación viene de ¿quién? De Jesús. Así es. Que dice nos vamos para la otra orilla. Pero a veces tenemos que descubrir que en nuestra vida tenemos miedos, ¿no? Tenemos miedos de cambiar, tenemos miedo de venir a otro país, de cambiar de empleo, de cambiar de pareja, de cambiar de lo que sea. Muchos jóvenes dicen, padre, no quisiera cambiar mi novio nunca. Bueno, pues entonces cásate con este y haz tu vida con este, ¿verdad? No quisiera cambiarme de parroquia, no quisiera que me llevaran a otro lugar. Incluso nosotros los mismos sacerdotes a veces nos oponemos al cambio y estamos siempre hablando, pero se nos olvida que el que nos invita a ir a la otra orilla es Jesús.
Y si estamos con Jesús, vamos a llegar a la otra orilla. Es algo que no podemos olvidar. Y a veces en este caminar nos puede pasar lo mismo que pasa en esta barca. Vienen las dificultades, viene nuestra propia historia de vida y en algunos momentos pensamos que Jesús está dormido. Y entonces nos damos cuenta que la vida es dura, que hay que tener luchas, que a veces nos desesperamos, que a veces perdemos la confianza, pero Jesús nos reta de una manera increíble. A mí me da miedo el reto que Él hace, porque dice, ¿cómo? ¿No tienen fe? ¿Cuál es el miedo? Y los apóstoles están con Él, lo pueden ver. Nosotros no lo podemos ver. Estos hombres lo veían ahí acostado y dormido y decían, este no se preocupa por nosotros. Y a ellos se les ha olvidado que este Jesús es un Dios de vida, que Él no vino a quitarnos la vida, todo lo contrario. Les dijo, vamos a la otra orilla para que podamos llevar vida y vida en abundancia a los que están en el otro lugar. Pero a veces nos acobardamos y a veces nos gana el miedo y a veces nos gana la desconfianza, Padre. Así es, Padre, y eso es lo que, primero que todo, lo que el Padre está diciendo es todo lo que simboliza el lago o el mar en la Sagrada Escritura. Es donde se levantan las tempestades, es donde viene la amenaza del mal, es donde vienen las tribulaciones, porque es eso, la invitación de que Jesús nos está diciendo no es algo que va a ser fácil, vamos a ir al mar, es decir, al símbolo de tormenta, es símbolo de tempestad, es símbolo. Y esto es lo que pasa con nosotros en la sociedad. Muchos de nosotros podemos tener miedo a la hora de que nosotros veamos un país, por ejemplo, como Venezuela, y veamos y decimos, pero ¿cómo es que Dios no puede hacer nada con este presidente? ¿Cómo es que Dios no puede hacer nada con el presidente que está en nuestros países? Todos nosotros, los de Centroamérica y Suramérica, podemos tomar ese ejemplo y ver las situaciones de hambre, ver las situaciones de injusticia, ver estas situaciones. Podemos ver esta situación con la pandemia. Nosotros, ¿cuántos de nosotros no hemos dicho han perdido a sus seres queridos? ¿Dónde está Dios? Esa es la misma pregunta que se estaban haciendo los discípulos. ¿Dónde está Dios en este momento de tempestad, en este momento que se está muriendo la gente, en este momento que hay injusticia? Cuando miramos las situaciones así, de esa manera, cuando miramos las desigualdades, cuando miramos nosotros esas fuerzas, las guerras, y vemos, por ejemplo, estas guerras allí donde se mueren niños, uno se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Está acaso durmiendo Dios? Y entonces en esos momentos carecemos de fe y es difícil no hacerlo, queridos hermanos. Miren que aquí ellos contaban con la presencia incluso física de Jesús y sin embargo tiembla su fe y sin embargo se estremece su fe, sin embargo tienen miedo. Imagínense, ahora pues nosotros también en ocasiones sentimos ese miedo, pero la palabra de hoy del Señor es darnos como ese aliento. Eso era lo que nos decía el Papa Francisco el año pasado en medio de la pandemia, en el mensaje que él salió solito a hacer la bendición con la cruz. Utiliza este evangelio para decirnos, no tienen fe, solamente tienen fe cuando las cosas van bien, cuando la barca va así, calmadito, cuando el mar está calmado. Pero entonces cuando se levanta la primera hora, ahí ¡pum!, nos estremecemos. Entonces, queridos hermanos, mire, Dios nos está diciendo, estoy contigo, no tengas miedo, ten fe, confía en mí, que no hay tribulación, no hay problema, no hay muerte, nada que sobrepase mi amor por ti. Yo siempre estoy contigo, y eso nos lo prometió y nos lo está cumpliendo. Él no lo cumple, aun cuando no sintamos su presencia, aun cuando no lo veamos, no lo oigamos, Él está ahí. Él está ahí. Me encanta esta visión porque a veces solemos leer este texto y nos quedamos solo con el milagro y decimos, mire, Jesús puede calmar la tempestad, puede calmar el mar, puede calmar toda la situación. Pero ese no es el punto de la parábola. La parábola de hoy nos quiere mostrar que incluso en el problema, en la tormenta, Dios está con nosotros. Que no lo veamos o que no lo haga sentir no quiere decir que Él esté ahí. A veces estamos orando porque acabe la pandemia, no acaba, porque me llega el trabajo, no me llega, porque no se muera mi familiar y se muere. Y entonces suele ocurrir que porque no se dieron las cosas, perdemos la fe. Porque a veces manejamos a Dios y a la fe como si fueran un acto de magia. Y esto no es mágico, es simplemente saber que Dios está con nosotros en el camino y Él nos va a permitir llegar a la otra orilla. Tenemos que acordarnos que este es un Dios de vida y el miedo nos invita a esa falta de fe
y a creer que la vida es un bien absoluto, que solo esta vida, la vida material importa, y se nos olvida que nosotros hemos sido creados para la vida eterna, y se nos olvida que estamos yendo de una orilla a la otra. Nacemos, estamos en el mar de la vida, y cuando morimos llegamos a la otra orilla, que es también la vida eterna. Entonces, hoy en día esta vida parece ser como un bien absoluto, como si después de esta vida no fuéramos a vivir más, y luchamos por esta vida para mantenerla, para cuidarla, y se nos olvida que la invitación de Dios, o la invitación que se nos hace, es para una vida más allá, para que lleguemos a esa vida eterna a la cual nosotros a veces no le sentimos como el deseo o la alegría de llegar a la otra orilla con Jesús. Y eso es algo, Padre, que nosotros debemos entender. Padre, ¿se nos está hundiendo el video o no? Está todavía. Estamos todavía en línea. Lo vamos a enfocar a usted nada más ahora para que se vea. Resulta que, queridos hermanos, el Dios, nuestro Dios, Jesucristo, no solamente es el Dios de esta orilla, no solamente es el Dios de la orilla, como les decía ahorita, de la conformidad, no es solamente el Dios de aquellos que van los domingos a misa, de los que son devotos, sino es el Dios de aquel que está en los momentos de la amenaza, de aquel que está con los desamparados, de aquel que está con aquellos que no creen en Él, con todo. Él está ahí, Él es el Dios también de ellos. Y eso es una de las cosas que nosotros debemos entender, queridos hermanos, que nosotros no podemos cuadricular aquí, colocar a Dios solamente en un círculo y ya, y de ahí no sale. Un Dios que no va a aquellos que están en la calle, un Dios que no está con aquel que está sumergido en la droga, en los problemas. No, Dios está ahí, solamente está esperando que esa persona le responda, está esperando que tú y que yo salgamos de esa conformidad y seamos su voz, seamos sus manos, seamos esos que llamen y los llamen ahí a la barca. Que en medio de las dificultades nosotros también estemos ahí. Es ese mismo Dios que nos acompaña aquí, está en medio de las tribulaciones. Es el mismo. Entonces, queridos hermanos, ese Dios que nos acompaña, ese Dios que nos da consolación en ocasiones, que cuando venimos en ocasiones lo sentimos presente, un momento de adoración, de alabanza, es ese mismo Dios el que está allí en la muerte de un ser querido. Es ese mismo Dios que está allí en esos momentos en que un ser querido se contagió del virus. Ahorita en estos momentos, ahí está Amén. Dios. Tenemos que tener la fe y tenemos que estar con Él en la barca, en los momentos de paz y también en los momentos de tribulación, y confiar y clamar a Él en todos los momentos, en darle gracias por los momentos de consolación, y como diría San Ignacio de Loyola, en esos momentos de consolación prepararnos para el momento en que tengamos que ir al mar, en donde las olas casi que hunden la barca, en donde nos estamos hundiendo. Ese Dios está ahí con nosotros. Y esa es la clave de entender la pregunta que nos hace Jesús. ¿Aún no tienen fe? Porque ¿para qué nos sirve la fe? Para nosotros afrontar a la vida en sus dificultades. No solo porque tenemos fe, la vida va a ser como ir en bicicleta, así un paseo muy agradable. No, tener la fe es poder decir, me voy a afrontar a la vida. A veces la misma fe me invita a que me cuestione en qué creo yo realmente. ¿Creo en un Dios que es mágico o es un Dios que me acompaña en la lucha y que me da las herramientas que necesito para subsistir, para salir adelante? Es un Dios que me permite expresarme, porque Jesús no les reprochó a ellos que hubieran expresado, les reprochó su falta de fe, pero Él nunca les dijo, ¿por qué me despertaron? Sí. Pues sí, hay que llamar a Dios de vez en cuando. A veces podemos dudar, a veces podemos pensar, a veces podemos hablar de nuestra fe, pero hay que tener fe, porque es la única manera como vamos madurando la fe. Hay muchos ejemplos que yo he visto a través de los años de personas de fe que lo dejan a uno increíblemente impresionado, ¿no? Que uno le dice, Señor, pero a usted que le ha ido tan mal y usted viene a misa y todo, dice, es que si no hubiera venido a misa me hubiera ido peor. Si no hubiera estado con el Señor, quién sabe dónde hubiese terminado. Entonces uno se queda pensando y dice, wow, qué testimonios más profundos de fe, porque hoy en día se nos está hablando de la teología de la prosperidad, que si estás con Dios, todo va a florecer, que todo el dinero te va a llegar, que todo va a ser bendición. Y la bendición es saber que con Dios tengo las fuerzas para dar cualquier pelea, a cualquier conflicto, a cualquier situación,
Y tal vez, aunque no parezca que salga vencedor, sigo caminando porque Cristo está conmigo a mi lado. Así que hoy no estamos aquí para juzgarnos quién tiene más fe, quién no tiene más fe. Pero es una manera de decir, no podemos tener miedo. En medio de la pandemia ya tenemos que dejar el miedo, seguir adelante, movernos. En la crisis de mi matrimonio tengo que seguir adelante. En la educación de mis hijos tengo que seguir adelante, etcétera, etcétera. Pero Padre, el tiempo va volando. Vamos a ir cerrando este tema. Así es. Y queridos hermanos, miren, esto es bastante importante porque lo que Jesús ahora está criticando es una actitud que podemos tener los cristianos que no es absolutamente nada cristiana, y es la desesperanza. Cuando nosotros desesperamos, cuando desesperamos, eso no tiene nada de cristiano, porque la desesperación a que lleva al suicidio, la desesperación lleva al vacío, lleva al desasosiego, a perder todo. Por eso hay una frase que dice, la esperanza es lo último que se pierde. En el momento en que perdamos la esperanza, ya no hay Dios, ya no hay absolutamente nada, no hay camino, nada. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esa actitud de desesperación, de comenzar a rechazar todo. Esa es la actitud que no debemos tener. Esa es la actitud que no debemos tener. Y recuerden que a lo último los discípulos tuvieron y pasaron la prueba, porque se preguntan, ¿quién es este? Vieron algo extraordinario, y eso es lo que va a pasar cuando creemos en Dios. Amén. Cuando de pronto nuestro ser querido se fue, pero nos llega esa esperanza y esa fe de decir, está en un lugar mejor. Amén. Dios lo llamó a su presencia. ¿Quién es este que hizo resucitar a mi ser querido? ¿Quién es este que sanó de pronto Amén. A mi ser querido que se contagió? ¿Quién es este que me sacó de esta tribulación, de este problema económico que tenía? Era el Señor. Eso me lleva a pensar de lo que tú estás hablando. Esto podríamos decir que es una fe madura que nos lleva a afrontar los acontecimientos de una manera madura. Porque a veces pensamos que Dios no nos escuchó. Padre, murió mi abuelita, tenía 96 años. ¿Por qué el Señor no la sanó? Bueno, tenemos que entender, madurar nuestra fe en estas situaciones, en los peligros, en las crisis. Porque la fe lo único que nos ayuda es a encontrar un sentido más profundo a la vida. Y el sentido más profundo es que estamos en un mundo pasajero, pero que en la vida es eterna, y lo que vamos a salvar es nuestra alma, nuestra vida, nuestro espíritu, para irnos a encontrar con un Dios que quiere que vivamos con Él para la eternidad. Así es. Es una fe que no nos hace tener miedo para luchar por los derechos de los demás, por la igualdad, por un buen salario, para ser honestos, para hacer las cosas bien. Porque muchas veces hablamos de tener fe, pero nosotros solo miramos para nosotros, y se nos olvida que está el otro, que están los de la otra orilla, a los cuales Jesús nos invitó a evangelizar, a acompañar, a mostrarles la vida, a mejorarles su situación. ¿Qué estamos haciendo por los demás? O de pronto nos está consumiendo el miedo y nos estamos olvidando que Jesús va con nosotros en la barca para la otra orilla. Así es. Queridos hermanos, entonces recuerden, siempre es cuando Dios nos llame y nos diga, vamos a la otra orilla, confiemos y no seamos cobardes. Y no tengamos miedo. Así es. Tengamos miedo. Así es. Recordatorios. Hoy tenemos el taller de lectores para el segundo nivel. Será este sábado y el próximo para los que ya han sido lectores. Entonces tenemos el 17 de julio, la Virgen de Fátima irá a peregrinar el 19 de julio a la Divina Misericordia. El 19 de julio a la Divina Misericordia, el 21 a Francis Xavier. También la Gala del Apostolado Hispano, ya está la venta de boletas. No se venderán boletas a la entrada, así que si usted quiere participar de la gala, adquiera la suya. Hay distintos precios. Hay como benefactor, como sponsor, como una boleta regular. Pueden comprar una mesa, pueden colaborar. O simplemente pueden mandar una donación y decir, no quiero ir a la gala, pero quiero contribuir con el fondo que ayuda a los niños hispanos que están en colegios católicos, lo cual es una bendición para nosotros. Y ojalá que muchas personas nos manden esas donaciones. También tendremos una subasta ese día. Tendremos un apartamento para 4 noches, creo que es. También tenemos otros premios que se estarán subastando. Y lo más lindo, que estaremos honrando al Padre Pedro Núñez. Qué bueno, queridos hermanos. Todos cordialmente invitados. No se lo vayan a perder. El año pasado no tuvimos la oportunidad de bailar ni nada de eso. Entonces este año va a haber baile. Vamos a estar todos ahí de blanco y negro. Padre amor, Padre misericordia, aleja de nosotros el miedo a afrontar cualquier situación difícil y permítenos recordar y afianzar nuestra fe en este Jesús que va siempre con nosotros a la otra orilla,
Y todo esto te lo pedimos a ti que se reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Última palabra. ¿Por qué tienes miedo? Vamos a la otra orilla.